Hola, buenas tardes. Ahora son tardes porque son las 6:30. Hoy es nuestro último espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5. Vamos a dar unos minutitos más, uno, para poder empezar nuestra última clase y vamos a trabajar con el tema de nuestro foro de integración, que es el mejor avance científico. Buenas noches, Ángeles, Ivonne, María del Rosario, Sonia, Aurora, su compañera Fabiola, que se está uniendo a la sesión. Ya califiqué algunas, me llegaron ya 6 tareas, proyectos integradores, ya los califiqué. Entonces, nada más para ver si no hay dudas o algo sobre eh, el proyecto integrador, que como les comento, no es más que la versión mejorada de la actividad integradora número 6. Les quita algunas cosas, como el hecho de que ya no tienen que elaborar objetivos, eh, tampoco deben de describir o trabajar el enfoque multidisciplinario, únicamente deben mencionar ciencias o disciplinas desde las cuales se puedan trabajar el problema que ustedes están abordando. Y nuestra sesión de hoy es un poco más breve, un tanto más breve, porque vamos a trabajar sobre la temática del foro de integración que se titula El mejor avance científico. Con este foro de integración lo que vamos a ver es cómo se integra el conocimiento, cómo vamos de lo empírico a lo científico y a partir de ahí cómo evolucionamos bueno, más bien cómo pasamos a un debate, cómo se establece el debate a partir de exponer las partes positivas, pero también las partes negativas que tienen todos los avances científicos. Que al final de cuentas, buenas noches Ivonne, Beatriz, Fabiola que ya está con nosotros. Bueno, entonces hoy es viernes para no tardarnos mucho y para que ustedes también puedan disfrutar de su fin de semana, pues vamos a empezar ya con nuestro espacio abierto para el aprendizaje de esta. Es nuestro último espacio abierto para el aprendizaje. Eh, Buenas noches y vamos a platicar sobre el foro de integración que en esta semana, en esta última semana de actividades se titula El mejor avance científico. A veces las temáticas por sí solas no nos dicen nada, ¿no? Sobre lo que, o no pensamos que tenga relación con lo que estamos estudiando. Sin embargo, cuando hablamos de los avances científicos son esos descubrimientos que van generando el desarrollo, la evolución en las sociedades. ¿Qué sería de nuestra vida si hace algunos siglos no se hubiese inventado la rueda, no se hubiese descubierto el fuego, no se hubiese descubierto o inventado el avión, ¿no? Que ahora es el medio de transporte pues más rápido para podemos estar en un continente en cuestión de un día, ¿no? Podemos estar en otro estado de la República en cuestión de a lo mejor una hora, hora y media máxima, cuando por tierra pueden ser a lo mejor distancias que nos llevan a recorrer 12, 13 horas. En fin, ¿qué sería de nuestra vida si no existiera la tecnología? Por ejemplo, la tecnología puesta al servicio de la sociedad, pues sirve para que tengamos ustedes y yo la oportunidad de coincidir en este espacio, en tiempo real, aunque ustedes a lo mejor estén en algún otro estado de la República. Yo hoy me encuentro una vez más en el estado de Chiapas, estoy en San Cristóbal de las Casas, y así ustedes pueden estar en algún otro municipio, en otro lugar, pudiesen estar en algún otro país y pudiéramos tener la oportunidad de estar aquí juntos, ¿no? Compartiendo un espacio en tiempo real, no importando pues las distancias físicas. Esos son los avances tecnológicos, son todas aquellos aspectos que permiten el desarrollo de las sociedades, pero también a la par, como todo en la vida, porque es parte de la vida cotidiana, como todo en la vida, los avances científicos también tienen partes positivas y tienen partes negativas. Así como contribuyen al desarrollo y generan muchos beneficios, también generan daños. eh, a la misma sociedad. La mayoría de las veces, los daños que genera o que ocasiona un avance científico está relacionado con la utilidad que le damos nosotros como seres humanos.
Por ejemplo, hablar de la tecnología es hablar de avances científicos en todos los rubros, en la medicina, con todos los aparatos para cirugías, en la cuestión de la transportación, en la cuestión de las comunicaciones con los satélites, con la fibra óptica, con el internet, la cuestión de la medicina, todo lo que se genera en cuestión de medicamentos, ¿no? En la industria farmacéutica. Fíjense ustedes que quiero retomar una participación de alguno de sus compañeros dentro de este foro de integración, porque él comentaba y presentó como base científico la medicina, no recuerdo exactamente el nombre, pero es como la medicina naturista, es la medicina alternativa. Y yo le comentaba en la retroalimentación que la medicina alternativa no es un avance científico. Después de todo lo que hemos estudiado sobre la ciencia y la tecnología, sobre la ciencia, el conocimiento científico y el conocimiento empírico, ¿alguien de ustedes quisiera compartirme o quisiera compartir por qué razón la medicina alternativa no es un avance científico? ¿O tienen alguna idea de por qué la medicina alternativa no podría considerarse un avance científico? ¿No? ¿Nadie quiere participar? Muy bien, Aurora. Justamente eso es. Exactamente, Ivonne. Exactamente, exactamente. Las tres compañeras que han participado, Ivonne, María del Rosario, eh, Fabiola, Aurora, están, como diría la gente del Chavo del Ocho, están en lo cierto. La medicina alternativa se contrapone o contradice, si bien no es objetivo contradecir lo que dice la medicina, la, la disciplina de la ciencia. Exactamente, Beatriz, exactamente. A diferencia de la medicina, de la industria farmacéutica, de la medicina, la medicina alternativa no tiene una comprobación científica de que las plantas o lo que utilicen para la curación tengan, o sea, no está comprobado que sirva para eso. Y la mayoría de las personas, entre las que me incluyo yo creo que todos nosotros en algún momento, pues ante una enfermedad o ante un padecimiento recurrente, o a lo mejor ya sí, al ser recurrente se vuelve un poco desesperante estar batallando con la misma situación. ¿A qué hacemos? Pues bueno, le preguntamos a la abuelita, al tío, la vecina me dice, no, es que mira, yo me hice un té de estas hierbitas y me curé, o yo me hice un té de bugambilia y me ayudó, o yo a lo mejor me puse unos fomentos de... Pero al final de cuentas son remedios que tienen que ver con nuestro conocimiento empírico, porque los vamos reproduciendo de generación en generación, de que lo decía la bisabuelita, el tatarabuelito, el tío, la tía, y toda la gente lo va reproduciendo de esa manera. Sin embargo, no es medicina científicamente comprobada. No lleva un proceso de verificación, de comprobación, de análisis. Hay investigaciones que se han hecho, que se han hecho sobre las cuestiones de si están en riesgo esos remedios. Pues sí, Sonia, como tal son remedios caseros, no es medicina. Cuando nosotros nos enfermamos, vamos a suponer de la cuestión más sencilla, una infección en la garganta, y dejamos pasar el tiempo, la infección se va agravando. Y llega un momento en que a lo mejor ya duelen mucho los oídos o que ya es mucho el ardor, etcétera. Entonces decimos, ah, bueno, me voy a tomar unas cucharaditas de agua caliente y le echo estas hierbitas, etcétera. Sin embargo, eso solamente son como calmantes, ¿no? Me voy a tomar un té hay una planta que se utiliza mucho para la garganta y ahora no la recuerdo, pero a final de cuentas no genera, no contribuye para la cura de la infección en la garganta, lo cual implica que se vaya agravando, 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 hasta que, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que recurrir a un doctor para que a su vez nos haga una receta, primero nos dé un diagnóstico, luego nos haga una receta en la cual
bueno, nos receten un antibiótico y tengamos que tomar un antibiótico que está científicamente comprobado, que la industria farmacéutica trabaja en eso, que se le invierten millones y millones y millones de dinero a esas investigaciones para ir pues generando la medicina. Hay muchas personas que a lo mejor en una postura personal y por su estilo de vida no acostumbran mucho el medicamento, pero en situaciones de enfermedad la única opción es la medicina científica, la medicina que tiene base, la medicina que está comprobada. ¿Cuántas veces ustedes no se han enterado de casos, a lo mejor, ¿verdad? De personas que padecen algún tipo de cáncer y que le tienen mucho miedo a las quimioterapias, a las radioterapias, y lo que hacen es buscar medicina alternativa. En algunas ocasiones funciona, pero eso no está, pero al no ser algo científicamente comprobado, un remedio casero o a lo que recurran, pues siempre existe un riesgo. Cuando ya las quimioterapias están comprobadas que han ayudado a las personas a remitir el cáncer, etcétera, pues, eh, pues exactamente, María. Permitimos que la enfermedad avance y avance y avance hasta que digan, tenemos que ir al doctor porque ya no se puede más. Tenemos que internar o te tienen que inyectar un antibiótico, recetar un antibiótico, etcétera. Y efectivamente, Fabiola, estas cuestiones, por ejemplo, como la que tú mencionas del eucalipto y que hacemos un té de manzanilla, etcétera, está bien cuando son como calmantes y son como un complemento a un tratamiento médico, pero bien llevado. Entonces, yo le comentaba a su compañero en las retroalimentaciones que no es un avance científico porque es todo lo contrario, ¿no? Se contrapone y se contradice a todo lo que la ciencia médica ha avanzado en determinados padecimientos y el querer presentar la medicina alternativa como científica, pues no lo es porque aparte no hay ciencia, no hay investigación sobre ese tema, sobre ese campo, y eso hace que sea inválido, nada más por el simple hecho de que no está comprobado, no está verificado, no hay estudios que lo avalen. Es como el tema de la legalización de la marihuana. La mayoría de la gente, aquí en México no hay investigación, y qué bueno que tocamos este tema. Muchas veces eh, la mayoría de la gente que está a favor de la legalización de la marihuana lo hace bajo el argumento de que sería conveniente para uso medicinal, los beneficios que generaría su uso en la práctica de la medicina. Sin embargo, déjenme comentarles un dato súper interesante y que ustedes debieron de haber visto en el video del debate. En México, en nuestro país, ese argumento prácticamente es inválido. Lo puede ser en otros países, en otros continentes, pero en México no. ¿Y saben por qué? Porque México, nuestro país, no ha hecho investigación sobre el tema de los beneficios de la marihuana en cuestión de la salud. No lo ha hecho. México no tiene investigación. Entonces es una mentira el decir que tiene beneficios el uso de la marihuana cuando en nuestro país no ha habido una población a la que se le haya estudiado. Ah, bueno, sí, a esta población se le dio o se le proporcionó tal cantidad de marihuana y presentó mejoras en la cuestión supongamos que de artritis, del cáncer, de cualquier tipo de enfermedad. No es cierto. En México eso es una falacia, es una mentira. Y justamente en el video, uno de los especialistas expone que es un pendiente que tenemos, que en algunos años se intentó hacer, sin embargo, es una investigación que se quedó estancada. Entonces, en México, prácticamente nadie, absolutamente nadie, ningún científico, obviamente ninguna persona como nosotros, puede manifestar una postura a favor cuando en México no hay investigación que avale que sirve la marihuana en el uso medicinal. Eh, bueno, esto fue como un pequeño para platicar sobre la cuestión de los avances científicos. Entonces, ustedes en este foro de integración tienen que elegir un avance científico. Aquí vamos a empezar con la parte empírica. Un avance científico no se les pide que argumenten por qué, se les pide
que elijan un avance científico y que justifiquen por qué consideran que es el mejor avance en la historia de la humanidad. Los avances científicos se dan en distintos rubros, se dan en las comunicaciones, en los transportes, aguas con el concepto de la tecnología. La tecnología es un avance científico, sí, pero la tecnología se aplica en todos los rubros. Hay avances tecnológicos en cuestión de medicina, hay avances tecnológicos en la cuestión de las transportaciones, hay avances tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones. La tecnología por sí misma como tal, por ejemplo, una base científico aplicada a las comunicaciones son los satélites, es la fibra óptica. Entonces, aguas con el concepto de la tecnología por sí sola como avance científico. Y tienen que justificar por qué consideran que es el mejor avance científico. Sí, sí, justamente pasa mucho eso, Ángeles, que a veces la gente, pues por experiencias y que escuchan, porque a lo mejor no que las ponen en práctica, que si no oyes, que mira, si te pones tantita el marihuanol y esto te va a funcionar. Sin embargo, no hay nada que lo compruebe. Entonces, lo único que hacemos es darle como, o tratar de darle un remedio al padecimiento, al dolor, a la enfermedad sin consultar a un médico y eso en ocasiones puede resultar contraproducente. La ciencia médica, los doctores tienen una preparación, tienen un estudio, saben diagnosticar, no todos, porque también hay malos doctores, malos practicantes, pero es la ciencia la que avanza, la que estudia sobre los nuevos padecimientos, los doctores que están constantemente en actualización a través de los congresos a los que se van cuando hay nuevas, cuando se detectan o se descubren nuevos padecimientos, nuevas enfermedades. La industria farmacéutica, no sé si a ustedes les ha tocado, cuando van al doctor, es un dolor de cabeza, tener que estar esperando a veces como paciente que pasen toda la fila de los representantes de de los laboratorios, a presentar los nuevos medicamentos que hay, pero todo ese trabajo lleva investigación. No solamente es, voy a sacar ahora este jarabe para la tos, ahora voy a sacar este antibiótico para la garganta y para infecciones en el estómago. No, pues es un producto, pero todo eso lleva años y trabajo de investigación para comprobar su función dentro del cuerpo humano, cómo esas reacciones dentro del cuerpo humano. Y bueno, una vez que ustedes hayan elegido su avance científico y que hayan justificado por qué consideran que es el mejor avance en la historia de la humanidad, si se dan cuenta aquí no les solicita argumenten por qué. Entonces, cuando no les dice argumenten, estamos hablando de conocimiento empírico. Si el que haya elegido a Aurora, que ella con sus propias palabras explique por qué considera que es el mejor avance científico, el que elige a Beatriz, el que elige a Fabiola, el que elige a Juan, el que elige a Bon, etcétera. Y así van eligiendo y van colocando por qué consideran que es el mejor avance científico. Y en su segunda aportación es fundamental, es necesario y se vuelve indispensable que consulten al menos una fuente de información, porque ahí sí lo que pide la participación es explicar los beneficios de cierto avance científico a partir de una disciplina. Lo que trabajamos como el enfoque multidisciplinario es volverlo a retomar. Es decir, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, de la electricidad en el rubro de la medicina? ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de la tecnología en la cuestión de las comunicaciones, como en este caso de nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar en un sistema de bachillerato en línea, desde la comodidad de donde estemos, de un hotel, de nuestra casa, si estamos en otro país, si nos vamos de vacaciones y nada más nos llama nuestra computadora y desde ahí podemos comunicarnos únicamente que tengamos acceso a Internet, que es otro gran avance científico y podemos desarrollarnos de manera normal dentro de un sistema educativo en línea o virtual. Eh, pero como requiere explicarlo desde una disciplina, es forzoso, es necesario que consulten y que coloquen la referencia
de la fuente de información. Por ejemplo, han elegido en algunos casos las vacunas, eh, eh, por ahí alguien puso que el ADN, el genoma humano también es un gran, la escritura, también por ahí pusieron la escritura, el telégrafo, que a veces son cuestiones que no tomamos mucho en cuenta. Decimos, ay, no, eso no son descubrimientos, pero por supuesto que lo son. En su momento, esos descubrimientos, esos avances científicos fueron los que permitieron que nuestra sociedad fuera evolucionando hasta el día de hoy, como lo es el hecho de la escritura, que después se dio paso a la imprenta, entre otras cosas, ¿no? Por ahí alguien puso el bombillo, ¿no? Y por supuesto, la bombilla, por supuesto que lo es. Hasta el día de hoy, sin un foco no tenemos luz, ¿no? No nos podemos alumbrar, necesitamos de la luz. Eso son avances científicos, no solamente la cuestión relacionada con la tecnología, por supuesto que la rueda es un avance científico, dio paso a que en algún momento dado pudiera existir el automóvil, pudiera existir el avión, porque sin el tren de aterrizaje ni podemos despegar ni podemos aterrizar, ¿ven? ¿Y eso con qué se hace? Con la rueda. Todo eso, todos esos, aunque pudiera parecer de la época de las cavernas o de la época de los picapiedra, por supuesto que son avances científicos. Y en su tercera participación, eh, tienen que trabajar. Y la tercera participación es un punto medular porque es como el establecimiento de un debate, porque tienen que elegir el avance científico de un compañero o de una compañera y refutarlo. Refutarlo significa argumentar en contra. Y argumentar en contra es sinónimo de presentar una postura contraria, pero bien cimentada, sólida, con pruebas. No es lo que yo creo, no es lo que yo considero, no es lo que yo opine. En ese sentido, se vuelve también indispensable eh, consultar y colocar fuente de información, información que yo encuentre o conocimiento que yo encuentre acerca de los daños que genera también dicho avance científico. La cuestión más común es la cuestión de la tecnología. La tecnología, como todos los avances científicos, tienen partes positivas y también tienen partes negativas. En el caso de la tecnología, cuando la ponemos al servicio del bienestar social, podemos tener resultados como este sistema de bachillerato en línea. Es tecnología puesta al servicio de la educación. Podemos tener bibliotecas virtuales, podemos tener acceso a museos virtuales, podemos tener a lo mejor redes sociales que nos permitan tener comunicación con personas que están en otro país, en otro continente, que están en otro estado y con los que queremos comunicarnos. A lo mejor alguien antes era imposible que una persona que cayera enferma y no le permitieran la visita a los familiares en el hospital por la cuestión de lo delicado que está y eso hoy a través de un celular se pueden conectar en un chat o ahí en una videollamada de WhatsApp o de Facebook, etcétera, de redes sociales, por ahí ahora se pueden ver, no tal vez no con la cercanía física que quisieran, pero por lo menos sí saber cómo está, cómo se siente, etcétera, saber su estado de ánimo, entre otras cosas. Eso es un beneficio de la tecnología, pero esa misma tecnología tiene su parte negativa, que como se los dije al principio, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces depende del uso, los daños dependen del uso que le den los seres humanos. Porque esa misma tecnología que nos permite hoy estar conectados, que les permite a la gente comunicarse de manera más real y más en un contexto pues más, en este contexto global en el que vivimos, pues de una manera más de la inmediatez de la comunicación, esa misma tecnología es la que también permite la elaboración o la fabricación de armamento de destrucción masiva. En su momento, los avances tecnológicos permitieron, no científicos, tecnológicos, pues estamos hablando de tecnología, los avances tecnológicos permitieron la creación de la bomba atómica, ¿no? De las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki y toda el desastre nuclear
que generaron no solamente en ese momento, sino años después, en todas esas poblaciones con todas las afectaciones que provocaron con los químicos. Entonces, la misma tecnología, cuando hablamos en el caso de las comunicaciones, cuando la gente hace daño a través de las redes sociales o de Internet, a través de los distintos tipos de delitos cibernéticos, como son los fraudes, el robo de identidad, el sexting, el ciberbullying, el doxting, que es el robo de datos, todo eso depende de las personas, porque al final de cuentas son las mismas personas las que están detrás de una computadora haciendo o causando el daño. Son los mismos seres humanos los que fabrican el armamento que se utiliza para las guerras, como lo que estuvo pasando y lo que sigue pasando todavía entre Ucrania y Rusia. Entonces, eh, esa es como el doble filo. Entonces, con esto a lo que quiero ilustrar con este ejemplo es la parte positiva y la parte negativa que tienen los avances científicos. Por eso, en el punto número 3, deben elegir el avance científico de algún compañero o alguna compañera y debatir sobre tanto las partes positivas como las partes negativas. Ojo, esto no significa que un avance científico sea totalmente malo o sea totalmente bueno. Se los repito, es como todo en la vida, es como un arma de doble filo. Tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. En algunos casos va a depender del uso que le demos nosotros como seres humanos. Y esto también es con la finalidad de que no se amachen a que yo te digo todo lo malo de tu avance y lo voy a destruir y decir, no, yo todo lo bueno y lo voy a defender. No, es como en el debate de la legalización de la marihuana. Tiene aspectos positivos legalizarla, pero también tendría aspectos negativos legalizarla. Sin embargo, hay que tomar las decisiones. Y en su cuarta participación tienen dos opciones. En la plataforma les presenta las dos participaciones eh, a manera de condición. Es decir, si no se cumple la primera, pueden optar por la segunda opción. Yo hace ratito en la moderación que hice, les mencioné que no es necesario que no se cumpla la primera premisa, digamos, por así decirlo, para que opten por la segunda opción. Es decir, en el punto número 4, la plataforma establece que ustedes tienen que continuar de una u otra manera, deberían de continuar con el debate en caso de que su avance científico haya sido elegido y haya sido refutado. Por ejemplo, si Ivonne refutó el de Juan, pues en su participación 4, Juan tendría que defender su avance científico ante las observaciones que hizo Ivonne. Pero vamos a suponer y dice la plataforma, en caso de que no haya sido así, entonces puedes optar por la segunda opción. Pero la segunda opción consiste en que una vez más elijan el avance científico de un compañero o una compañera y únicamente la retroalimenten, la complementen, es decir, que añadan información sobre las partes positivas de su avance científico. Retroalimentar no significa sí estoy de acuerdo contigo porque esto nos ha ayudado mucho como humanidad. No, eso no es retroalimentar. Retroalimentar es complementar, es añadir algo nuevo al conocimiento que presentó su compañera o su compañero. Si no, esa participación es inválida. Pero a lo que yo voy es que no es necesario esperar a ver si son o no refutados para optar por la segunda opción. Vamos a suponer que Sonia ya hizo sus 3 participaciones y tendría que esperar Sonia y vamos a suponer que no la refutan hasta el domingo, pero Sonia ya quiere terminar de participar en el foro de integración para tener su fin de semana libre. Y entonces llega el sábado y llega el domingo y Sonia no ha sido refutada. Y entonces, como no ha sido refutada, tiene ahora que elegir a su compañero para retroalimentarlo en su cuarta participación. Pero si Sonia ya hubiese querido terminar, pues entonces no, todavía no habría podido terminar. Por eso yo no se las pongo condicionante. Si Sonia quiere terminar el día de hoy o el día de mañana, no es necesario que espere a que la refuten o no. Está en la libertad de decidir, aunque la refutaran el jueves o el viernes o el sábado o el domingo, yo en cualquier momento decido mejor elegir un compañero o compañera
y en vez de refutarlo, mejor lo retroalimento añadiendo información complementaria, más bien complementarle el conocimiento que ya tiene, aportando con material audiovisual, con videos, con testimonios, no sé, a lo mejor alguna imagen, alguna investigación en la cual yo pueda ahondar más en los beneficios que presentó su avance científico o que presenta. Sí, sí, Sonia, no se esperen a que así la reputan o no. Si tú ya quieres terminarla, en cualquier momento pueden elegir la segunda opción. No es necesario que se esperen a ser reputados o no. Porque a veces, imagínense, ustedes ya hicieron las tres primeras y tienen que estar esperando jueves, viernes, sábado, a ver si son refutados para darle continuidad al debate. No. Digo, también otra manera de trabajar el debate, así complementando, añadiendo información a sus compañeros o compañeras a los avances científicos que hayan elegido. Y en su última aportación, no es más que elijan o seleccionen o retomen tres avances científicos, los que a ustedes más les gusten, los que se les hayan hecho más interesantes y que compartan un beneficio de cada uno. Ahí dice que expliquen por qué consideran que son los mejores de la humanidad, pero bueno, basta con que si ustedes escriben un beneficio de cada uno de manera muy sencilla, ahí dice que lo elaboren a manera de párrafo. A veces, yo sé que a veces cuando tratamos de redactar en un párrafo una misma idea, en este caso son tres mismas ideas, es un poquito complicado. Entonces, aquí lo que pueden hacer es poner uno punto guión o inciso A, B, C, poner el avance científico y el beneficio que ha generado a la sociedad. Y ahí, en esos beneficios, pues vamos a dar cuenta por qué es que son importantes en el desarrollo de la humanidad. Ese es nuestro foro de integración. Se dan cuenta, vamos trabajando de lo empírico a lo científico. Vamos avanzando, vamos aportando, trabajamos el tema de la multidisciplinariedad en el punto número 2, trabajamos la parte del debate en el punto 3 y 4, y al final cerramos con una conclusión que tiene que ver con el análisis y la reflexión de nosotros sobre el tema. Acuérdense que el foro de integración se califica a semana vencida, entonces yo estaría empezando a calificar sus participaciones en el foro a partir del siguiente lunes, que es 27 de marzo. Y la otra cuestión que es importante es que la calificación de las actividades tipo foro y del foro de integración siempre es un promedio. Es un promedio entre las 5 participaciones, es decir, que cumplan con las 5 participaciones y una vez que hayan cumplido con las 5 participaciones, que cada una de ellas eh, contenga los contenidos solicitados. No es que cumplan con las 5, porque ustedes pueden cumplir con las 5 participaciones, pero si los contenidos no son los que se solicitan, es 0, porque deben de ser contenidos bien pensados. El foro de integración es la parte práctica. Tal vez no lo habían visto así, pero el foro de integración es la parte práctica de todo lo que vemos, de toda la teoría que vemos durante el mes de trabajo, por eso el foro de integración. En ese foro se integra todo lo que hemos visto de una manera práctica. Lo acabamos de ver con el ejemplo de la tecnología, las partes positivas y negativas, la cuestión que les comenté sobre la medicina alternativa. La medicina alternativa no es un avance científico y varios de sus compañeros ya explicaron por qué. Entonces, justamente es como esa parte práctica de análisis, de conocimiento, de reflexión sobre los temas. No es participar por participar. Entonces, de eso trata nuestro foro aprendiendo, nuestro foro de integración. Hasta que haya alguna duda sobre el foro de integración. Está muy sencillito, eso ya la mayoría ya ha participado. Sí, María, durante la pandemia, las comunicaciones, fíjate que acabas de tocar un tema, un punto bien importante. Durante la pandemia tuvo mucho boom esta parte de la cuestión digital y sobre todo ahora en el trabajo, en los trabajos, toda la cuestión del home office y todo eso. Y más allá o sea, en la pandemia fue como su boom, digamos, ¿no? Se disparó pues porque no había otra manera de compartir el conocimiento en la cuestión de la educación.
que no fuera a través de una computadora. Lo mismo la comunicación o el contacto con nuestros familiares o con la gente lejana, con nuestros amigos, con el trabajo. Y a partir de ahí ha evolucionado mucho. De hecho, se quedó porque yo tengo una compañera de trabajo que es abogada y me comentaba que en los juzgados, digo, con la pandemia también se le dio esto de la cuestión digital le dio ¿cómo les diré? Mucha agilidad, pues, a todos los trámites. Antes era todavía de máquina de escribir, antes de la pandemia, no estoy hablando de hace muchos años, antes de la pandemia, 2019, 2020, años antes, todo era el papeleo. Ahora ya todas las denuncias, todo es más fácil por computadora, todo es por internet, te avientan tu folio, todo se hace por ahí, y eso ha agilizado también, aunque no lo crean, eso de la pandemia, pues también contribuyó a que la parte de la burocracia, pues también ya pusiera en práctica esta situación bueno, más bien que se pusieran un poquito más como a la vanguardia en la cuestión de la tecnología, y esto ha permitido, pues bueno, que ya los casos, pues se lleven de una manera más rápida, más ágil, que ahora los testimonios ya no sean así como antaño, que te sentabas, dabas su declaración de ello, no, ahora ya todo es a través de una computadora, más fácil te van tomando la declaración, todo es más sencillo, más rápido. Eh, bueno, y luego viene, bueno, todo esto, sí, por supuesto que sí, Juan. Trajo la pandemia para la gente que lo ve de manera, pues no solamente de manera positiva, pero realmente la pandemia trajo muchos beneficios en las cuestiones laborales, en las cuestiones educativas, ¿no? Creo que la pandemia sin duda alguna fue un parteaguas, ha sido un parteaguas en nuestra sociedad, pero más allá de toda la cuestión de salud que generó los daños, también trajo consigo muchas cosas benéficas. Mucha gente hizo conciencia, mucha gente no, mucha gente terminó la pandemia, que no ha terminado totalmente, pero digamos que en un estándar que se diga terminó, pues vuelven a hacer lo mismo de siempre. Pero bueno, al final de cuentas, como todo, cosas positivas, cosas negativas. Pero bueno, y luego viene la parte de nuestro foro Aprendiendo, que en esta semana el foro Aprendiendo es una reflexión, es más que una reflexión, es una retroalimentación de ustedes hacia nosotros, de ustedes para con este sistema de bachillerato en línea, no solo para las figuras que trabajamos, que estamos con ustedes acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una retroalimentación también para los contenidos de la plataforma, porque ahí les pide que comenten. Hay algunos temas que a mi parecer, como asesora virtual, ya son obsoletos, como el tema de la legalización de la marihuana. Prepa en línea todo el tiempo está trabajando. Hay algunos módulos que ya se están actualizando, como el módulo 11, entre otros. Sin embargo, es como paso a paso, pero siempre es importante contar con su retroalimentación, con sus observaciones y sus comentarios, porque Prepa en línea es un sistema que todo el tiempo está trabajando en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, siempre con el único objetivo, porque no hay otro más que el único objetivo de brindarles a ustedes una educación de calidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la actualización de los asesores virtuales. Aunque ustedes es que no lo saben, pero nosotros estamos todo el tiempo en programas, en cursos de actualización, nos metemos a los programas de formación docente de nivel medio superior, porque es la única forma de garantizar, es la única forma en la que la Secretaría de Educación Pública y que la gente que conforma Prepa en línea, pues tenga la certeza de que las personas como los tutores, los asesores virtuales, los supervisores, que estamos al frente, no al frente, pero que somos las figuras de acompañamiento de ustedes, pues es la única manera en la que en la que puede garantizar, pues que tienen una preparación y que, bueno, por supuesto que van a estar a la altura de las necesidades que tenga cada una y cada uno de ustedes. Y también lo hace, por supuesto, a partir de la actualización de los materiales, de los recursos educativos de la plataforma. Si ustedes se han dado cuenta, bueno, es que este sistema lleva 8 años, ustedes apenas van en el módulo 5, que vendrían siendo 2 años y medio, 4, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Pero este programa lleva 8 años ya trabajando Prepa en línea y hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando. Antes eran las sesiones síncronas,
y no había todo lo que existe. Por ejemplo, ahora nada más era una sesión a la semana y era de 30 minutos, ahora son dos por lo menos de una hora. Ha cambiado toda la plataforma, los recursos educativos cada día son más didácticos, de más, su contenido es de fácil comprensión, son sencillos porque es como el objetivo que se busca, que ustedes comprendan la información, la analicen, la reflexionen y sobre todo la puedan introducir de manera coloquial, por así decirlo, se quede en su cabecita, ¿no? Entonces, es como, de eso se trata el módulo, el foro aprendiendo. Ya trabajaron esta parte también de su experiencia en este módulo, solo que ustedes la trabajaron en el módulo 4 a través de la literatura. ¿Qué fue para ustedes el módulo 4? Y para lo cual crearon una historieta de su experiencia en el módulo 4. Ahora se trata un poquito de ser más reflexivos, más analíticos. Mi experiencia en este módulo 5. Sí, fíjate, Juan, que tiene sus pros y sus contras, como todo. La educación, un sistema de educación en línea como el que presenta este sistema de bachillerato, se hace con miras a que, sobre todo las personas que no tienen tiempo, porque esa es como la prioridad, el que puedan eh, terminar sus estudios, pero pues también a veces hay tantas obligaciones porque la situación es muy difícil con la familia, en la economía, con los papás, con los hijos, tantas obligaciones también a veces dificultan. Muchas personas están acostumbradas, por ejemplo, al sistema educativo presencial. Sin embargo, no es necesariamente el mejor sistema, porque en el sistema presencial estamos como atados o acostumbrados a esa figura del profesor, es el que lo sabe y es de aquí para allá y de aquí para allá. Y en este sistema, se dan cuenta, trabajamos varias figuras en un mismo módulo, el tutor, supervisor, ADD, AB, eh, trabajamos como, así como el rey Arturo, en la mesa redonda, donde ustedes están al centro y todo gira en torno a ustedes, porque son como la parte más importante de este sistema. En la parte presencial es como siempre el discurso del maestro dice, el maestro enseña y hacemos las tareas, etcétera. Entonces, como todo en la vida tiene pros y contras, pero, a ver, estoy leyendo aquí unas. Y justamente de eso se trata Itzel, Itzel, es que es ahora Itzel, de eso es de lo que se trata la vida. Y digo la vida porque realmente es parte de la vida. Toda la vida es así, Itzel, es intento y error, intento y falla hasta que lo logras. No siempre lo vamos a lograr a la primera, es muy difícil lograr las cosas a la primera, siempre es ensayo y error, ensayo y error. Y aún Itzel, cuando nosotros lleguemos a cumplir una licenciatura, una carrera, cuando terminamos la secundaria, la prepa, la licenciatura y luego tal vez tenemos una maestría, aún así, Aurora, nunca vamos a terminar de estudiar. Siempre les digo que el conocimiento está en todas partes, hay que salir a buscarlo, pero para salir a buscarlo hay que tener esa actitud de investigar, de analizar, de reflexionar y sobre todo de cuestionar por qué sí, de cuestionar por qué no, y a partir de ahí tomar decisiones. Pero efectivamente, a veces no nos quedamos a la primera, no nos quedamos a la segunda, nos quedamos a la tercera, nos quedamos a la cuarta, pero lo importante, Itzel, es que una vez que estemos adentro, puede sonar trillado, pero ya que estamos adentro, aprovechar la oportunidad. Eh, Y de eso se trata, digo, es como todo en la vida, también este sistema de bachillerato van a encontrar a lo mejor asesores o asesoras con las que es más fácil trabajar, va a haber asesores o asesoras con las que a lo mejor va a ser más difícil trabajar, pero lo más importante es que ustedes se acostumbren a trabajar con distintos asesores, porque así es todo en la vida, porque imagínense llegar a un trabajo y que todo fuera muy fácil. No es así, que ustedes llegaran a lo mejor, no sé, conocen a alguna persona y su familia es difícil o la persona es difícil y no la conocían bien. Entonces, siempre es importante que tengamos
esa oportunidad de conocer o de tener variedad de personas a nuestro alrededor de las cuales podemos aprender y de que también podemos eh, aprender e ir aprendiendo. Sí, digo, no, trato pues de ser, a mí me gusta mucho dar mis clases, sobre todo con ejemplos de la vida cotidiana, porque siempre hago hincapié en lo mismo. A ver, a lo mejor a ustedes en algún momento se les hizo aburrido el módulo 4 porque era literatura, y a lo mejor es decir, ay, qué aburrido la literatura, no la soporto, ya me aburrí, tener que leer a Sor Juana Inés de la Cruz, tener que leer al Calderón de la Barca, tener que leer a Frankenstein, tener que leer a Leonora Carrington con el surrealismo, y no entiendo qué es el surrealismo. Sin embargo, yo siempre les hago la recomendación, y justo cuando es mi última clase, siempre les recomiendo que cada vez que ustedes inicien un módulo, es importante que ustedes le pregunten a su asesor o a su asesora cuál es la importancia de los temas que van a ver o de ese módulo en nuestra vida cotidiana. Es más fácil entender así, es más fácil aprender así, porque a partir de que yo lo aterrizo, yo sé cómo este aprendizaje me va a servir en mi vida cotidiana. Así lo vimos con los argumentos, así lo vimos con el enfoque multidisciplinario. Si yo se los explico desde la ciencia lo que es el enfoque multidisciplinario, se los explico con conceptos en su lenguaje científico, no lo van a comprender o no les va a ser tan fácil. Pero cuando yo lo aterrizo a la vida cotidiana, entiendo por qué es importante el enfoque multidisciplinario, comprendo por qué un mismo tema lo pueden discutir 3, 4, 5 especialistas, porque cada uno tiene un punto de vista diferente. Y tener puntos de vista diferentes no significa que sean mis enemigos. Tener puntos de vista científicos diferentes sobre un problema o una situación, ¿qué es lo que me permite? Me permite conocer una realidad más completa, vista desde la medicina, desde la física, desde la química, desde la biología, desde la economía, desde la historia. Eso es lo que me permite ver una realidad más completa, no solamente la idea que yo tenía. Ahí, y de ahí yo puedo ir aprendiendo cada día más y más y más. Pero bueno, entonces, por eso yo les digo, siempre que inicien un nuevo módulo, pregunten cuál es la importancia en nuestra vida cotidiana, para qué me va a servir, por qué es importante estudiar eso en mi vida cotidiana. Todos los conocimientos y aprendizajes que adquirimos durante nuestra trayectoria académica, no solamente en prepa en línea, la trayectoria académica es desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, la maestría, el doctorado y todos los posgrados. Todo eso, eh, todos esos conocimientos que voy aprendiendo en esa trayectoria académica, acuérdense, son herramientas. Todas van a ser única y exclusivamente herramientas que me van a servir para defenderme en un mundo laboral, en mi mundo personal, en mi ambiente familiar. Para eso me van a servir esas herramientas, esos conocimientos y aprendizajes son herramientas que me van a ayudar en mi vida cotidiana. Dice Juan, sí, el módulo 4 es muy bonito. Yo he dado muchos años el módulo 4, muchas veces, no muchos años, muchas veces el módulo 4 y también me gusta mucho. De repente sí veo que me doy cuenta que es como se les parece aburrido y eso hasta que empezamos a ver eh, el sentido, por ejemplo, de la fábula del perro y el cocodrilo, hasta que empezamos a analizar lo que es el contexto a través de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, hasta que aprendemos lo que son los sueños a través del surrealismo de Leonora Carrington, porque fíjense que ahorita que hablas del módulo 4 Juan, la parte del surrealismo tiene que ver con una parte de nuestra vida cotidiana. Bien explicada se entendería muy bien. El surrealismo, si tú recuerdas, Juan, que ahora que mencionas que te encantó el módulo 4, el surrealismo tiene que ver con esa separación que hay entre el consciente, ¿no? De las personas y la realidad que está viviendo. Y eso la gente lo entiende y lo podría entender a partir de lo que a veces nos pasa cuando soñamos. Cuando a veces tenemos un sueño, eh,
Tenemos un problema, Juan, a veces o estamos enfermos, o tenemos un problema económico, o un problema legal, o un problema familiar, o alguna situación difícil, y estamos piense y piense, ¿cómo lo voy a solucionar? Dios mío, y nos pasamos días sin comer o sin cenar, sin hambre, y un día en la noche nos vamos a dormir y soñamos la respuesta. Y eso es el surrealismo. Eso es el surrealismo en nuestra vida cotidiana. Y en nuestro sueño, tenemos mucho sueño, pero decimos, ay, aquí está la solución, aquí está. Era tan sencilla. Al otro día nos despertamos y como que no recordamos bien el sueño, cuál era, pero lo soñamos. Eso es el surrealismo de Leonora Carrington, que tiene que ver con nuestra realidad, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y bueno, ya ni les explico la fábula de Frankenstein, porque todos tenemos un Frankenstein dentro de nosotros, la parábola, tenemos un Frankenstein dentro de nosotros, pero eso tiene que ver con aterrizar los conocimientos a nuestra vida cotidiana, y solamente así es como se vuelve más asequible a nuestro cerebro, como se queda la información más retenida en nuestro cerebro. Sí, si este módulo 5 ha sido difícil, sí es un módulo difícil. No es difícil, es complejo porque el módulo 5, la complejidad del módulo 5 radica en que es la práctica de las ciencias sociales. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra ciencia e inmediatamente redirigir nuestro cerebro a las matemáticas, la física, la medicina, la biología, etcétera. 2 más 2 son 4. Nunca va a haber otra opción, pero analizar el comportamiento del ser humano, los problemas sociales, los procesos sociales, porque no solo tenemos problemas, tenemos procesos sociales. Es difícil porque somos seres humanos y la objetividad no es imposible, pero es difícil de lograr la objetividad cuando somos científicos sociales. Pero también, Juan, tenemos que ser eh, justos y razonables, y también poner en una balanza. Justamente eso es lo que quiero que hagan en el foro Aprendiendo. Una balanza es como un ejercicio de honestidad con nosotros mismos, decir y preguntarnos, revisé los recursos educativos de la plataforma. eh, Hay un gran detalle con esa parte de los recursos, porque no se trata, yo en algunas retroalimentaciones les pongo que no se trata de adivinar la información y decir, bueno, pues a ver si pego, porque sea que saque el 7 el 8. No, no, porque no podemos ir así por la vida. Tenemos que aprender a hacer las cosas como se debe. Que a veces da flojera, sí, que a veces cuesta trabajo, sí, también, que a veces se nos juntan con otras actividades, sí, que a veces estamos enfermos, también, pero acuérdense que hay una frase que dice que la ignorancia no nos exime de la ley. ¿Y a qué se refiere esta frase de la ignorancia no nos exime de la ley? Que tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Es decir, una persona que dice, yo no sabía que robar era un delito, o yo no sabía que a lo mejor robarme un chocolate de 2 pesos. No, el hecho de que tú no lo supieras no te va a eximir de que tengas un castigo porque robaste, porque hurtaste algo que no es tuyo, y como tal tienes que pagar por eso. Es que yo no lo sabía. Sí, pero es decir, tu desconocimiento no te exime de la ley. Entonces, a lo que yo voy con esto es que tenemos, para poder lograr los objetivos de aprendizaje, tenemos que cumplir con todo lo que se pide en la plataforma, revisar los recursos educativos, responder los cuestionarios que son las actividades formativas. No es de que a ver si al primero le pego, en el segundo intento ya contesté 4 bien y al tercer intento ya hice todas bien. No, 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 porque de eso no se trata la vida. Se los dije la clase pasada, la vida no es así. La vida es muy dura, la vida es muy injusta, la vida es triste, pero la vida es difícil y ni modo, hay que salir a flote. En todas partes vamos a encontrar situaciones difíciles, pero, y se los repito como hace ratito, vamos a encontrar en este sistema diferentes formas de trabajar de los asesores. Hay asesores que trabajan de manera más ligera, no, son un poquito más ligeros para calificar, pero hay otros asesores que a lo mejor ponen más énfasis, que a lo mejor están más pendientes de ver su redacción, de checar si realmente lo están haciendo bien. No se trata de adivinar la información, se trata de quedarse con el conocimiento para que en algún momento me sea útil, me sea de utilidad. Y se los dije en una reflexión de la semana pasada, o no sé si fue la pasada, todo esto únicamente es
porque la educación siempre, siempre, siempre va a ser la única respuesta para todos los problemas sociales que atañen al mundo. La violencia no se combate con más violencia. La educación es la única herramienta, es lo único con lo que contamos para resolver todos los problemas que existen en el mundo. Problemas de impacto ambiental, problemas de cuestiones de género, por ejemplo, como los feminicidios, problemas de maltrato animal, problemas de desempleo, problemas a lo mejor hasta tan sencillos, básicos de nuestra vida cotidiana, problemas del desabasto del agua, problemas del drenaje. Para eso nos sirve la educación. Y nosotros como seres sociales estamos en la obligación de siempre aportar, de siempre apoyar a nuestro entorno, de apoyar a nuestros semejantes, de contribuir a hacer de esta sociedad una sociedad más justa, una sociedad más consciente. Hoy más que nunca, nuestra sociedad necesita gente preparada, porque de repente acabo la secundaria, acabo la prepa, acabo la universidad y lo que tanto critiqué es en lo que me convierto no quisiera escucharme un tanto política, pero hace algunos meses el presidente hablaba y fue generación de, bueno, más bien como que le generó mucha burla el comentario que hacía de que él hablaba y hace mucho énfasis en el hecho de que se necesita, de que este país, este mundo necesita una nueva clase media. Y cuando uno sale a la calle y ve la pobreza que hay en nuestro país, la falta de caridad para con los animales, para con nuestro prójimo, ¿no? Cuando la gente habla tanto de empatía y no es ni siquiera capaz de arrimarle a un animal un traste con agua o algo de comida, cuando no es ni si habla de empatía, cuando ni siquiera antes de la pandemia y después de la pandemia es siquiera de acercarse a la persona que está ahí en la banqueta viviendo en situación de calle mientras ellos están comiendo muy a gusto, porque la gente habla de empatía a su conveniencia, porque la empatía no es de que me cuidas, te cuido, te cuidas, me quedo, no. La empatía tiene que ver con ese espíritu de solidaridad, no solamente cuando hay un terremoto, no, tiene que ver con esa solidaridad que debemos tener, que debemos procurar para con los animales, para con la gente en situación de calle, con los enfermos en los hospitales, para con toda la gente que lo necesita, porque yo puedo estar muy feliz en mi fiesta danzando y no me importa que el otro se esté muriendo de hambre, pero eso sí, hay que ser empáticos, ponte el cubrebocas, no. Entonces, la empatía a partir de la pandemia es un concepto mal utilizado, mal empleado, que únicamente se usa a conveniencia. Es que no me tienes empatía, no, pero también yo digo, tú no me tienes empatía, estás fumando en un lugar donde la gente no fuma, entonces nada más te bajas el cubrebocas para seguir fumando y solo te dañas más tus pulmones. Entonces yo sí tengo que cuidarme, tengo que cuidarte, aunque tú no te cuides, ni cuides el medio ambiente, ni cuides porque tiras tu colilla prendida ahí, generas contaminación y es basura y al final de cuentas me pides empatía. Entonces, el foro Aprendiendo trata un poquito de eso, de una retroalimentación de ustedes para con todo este sistema de bachillerato y por supuesto que cuenten su experiencia en este módulo, pero siempre bajo la premisa o o más bien con base en un análisis de auto honestidad, qué hice bien, qué hice mal, en qué puedo mejorar, qué me gustaría que hicieran los asesores o las asesoras para mejorar, qué temas me gustaría ver, sobre qué problemas me gustaría hablar o qué problemas podríamos estar tratando en este momento, que ya el tema de la legalización de la marihuana, pues si no es un tanto obsoleto, pues ya está muy tocado y no se ha avanzado ya. ¿Cuántos años enlatada la cuestión de la legislación sobre la legalización de la marihuana? Temas de actualidad que quisieran proponer, de eso se trata el módulo, el foro Aprendiendo. Entonces, yo les pregunto una vez más hasta aquí, ¿hay alguna duda o todo está claro? ¿Todo claro? Si todo está claro, entonces me voy a despedir de ustedes porque ya no nos vamos a ver. Ustedes tienen que ir a más tardar el martes deben de tener su calificación final reflejada en el foro, en el portafolio de evidencias,
Acuérdense que faltan, hay que trabajar con la autoevaluación, la puntuación extra que se les da aquí por las participaciones en los espacios abiertos para el aprendizaje. Todo cuenta para su calificación. Entonces, el martes yo trataré de tenerlas el lunes. Si no las tengo el lunes, el martes pues, las deben de tener porque no debemos de exceder las 48 horas. Y sí, sí, todo se complica, pero siempre acuérdense de esta frase que yo la tengo como hashtag en todo lo que yo estoy, siempre se puede más, siempre podemos hacer más. Cada vez que nosotros decimos, voy a hacer esto con lo que no podía y lo logran hacer, ustedes mismos se ponen otro reto y otro y otro y otro. Y van a darse ustedes cuenta lo maravilloso que es el cuerpo humano, que es el cerebro humano, esta máquina perfecta, nuestras capacidades, nuestras habilidades que vamos desarrollando, se van a dar ustedes cuenta que no tienen límite. Y una vez que aprendan a dominar lo de las fuentes de información, van a ir por más y por más y por más. Acuérdense que todo siempre esté en la mente, ustedes siempre que así lo decidan, siempre van a poner más, van a poder más y más y más y más. Y a veces van a decir, esto ya me da flojera, sí, necesito algo más desafiante. Y entonces van a ir por una licenciatura y luego por una maestría y luego por un mejor trabajo y así ir escalando, escalando, escalando hasta que se den cuenta de que siempre se va a poder más. ¿Hecho? Ahora, sin más, me despido por el momento. Ya los voy a dejar. Acuérdense que esta sesión se queda en la pizarra de sesiones y les deseo éxito en todo lo que venga para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Fabiola. Excelente, Gracias, gracias. excelentes sus clases, aprendí mucho. Gracias, gracias.